Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para el mundo, internacionalmente hablando. Por ende, transmitiendo para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Ha sido una gran bendición los 3 estudios que hemos dado acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Ya he recibido email, mensajes por WhatsApp, dando testimonio de la bendición que han sido estos mensajes. Estamos tratando un tema sumamente delicado. La carrera o el llamado que Dios nos hace a vivir en fe al creyente, por eso somos creyentes. Que la iglesia está llena de creyentes e incrédulos. Eso es una cosa, no sé cómo se las arreglarán para ser creyentes siendo incrédulos, o siendo incrédulos son creyentes. Pero es un llamado. Y eso es una carrera muy difícil. Hasta el punto que muchos perdieron la vida. Finanzas, hogares, hijos, bienes. Aún el propósito de Dios. Porque estaban muy seguros de que estaban caminando una vida en fe. Y cuando hicieron un análisis en relación a lo que la Biblia dice concerniente a la fe, o el pensamiento de Dios en relación a la fe, se dieron cuenta que estaban muy lejos de lo que es fe, que nunca estuvieron en el camino de la fe, sino que muchos de ellos entraron en el terreno de la presunción. La fe es una persuasión, no una presunción. Entraron en el terreno de la presunción, del positivismo, del cuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Entraron en el terreno del fideísmo. Y para ustedes contar, y eso no lo honra Dios. De modo que esto es un seminario sumamente delicado. Presta atención ahora. Llame a todo el que pueda, comparta con todo el que pueda, porque este es un mensaje que necesitamos pregonarlo en todo el mundo. Todos aquellos que estén interesados en tomar estos videos y colocarlos en su portal de YouTube, en su canal de YouTube, háganlo. Los autorizo para eso. Todos aquellos que quieran transmitir estos mensajes en sus congregaciones por Videobeam, háganlo. Los autorizo para eso. Porque esto no es mío. Esto viene del cielo, esto viene de arriba. Esto es una iluminación que Dios me ha dado acerca de lo que está revelado en las Escrituras en relación a la fe. Cuarta, hablamos de razones. Estamos hablando de razones, el por qué vivir en fe. Esta es nuestra cuarta razón. La fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean en el transcurso de la vida. Presta atención al desarrollo que voy a presentar. La fe es el único sentido espiritual que nos permite ver las cosas que están en el mundo espiritual, las que no se ven, que nos permite ver las cosas que no se ven porque están en el mundo espiritual. Solamente la podemos ver a través del cristal de la fe. El apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es lo que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. Juan presenta esa verdad. La fe en una palabra que Dios haya dicho es la que nos hará inconmovibles. Oye el término eso, inconmovibles ante los ataques del enemigo o las situaciones adversas que vienen en la vida, algo cotidiano y secular. Porque todas las culpas no las tiene el diablo, van a venir cosas adversas en la vida, naturalmente, hablando, la cual nos podemos soportar es por la fe, o resistir es por la fe, y salir ilesos y tener la protección y la cobertura de Dios es por la fe. Repito,
La fe es una palabra, la fe en una palabra que Dios haya dicho es lo que nos hará inconmovibles ante los ataques del enemigo y las situaciones adversas que vienen en la vida. Jesús le dijo al tentador las 3 veces que fue tentado, escrito está. Que algunas versiones no dicen escrito está, algunas versiones dicen así lo estableció mi Padre. Punto. Reitero, es la fe en lo que está escrito de lo que Dios dijo y estableció en su palabra, lo que nos sostiene y nos sostendrá por toda la vida. Nos sostiene y nos sostendrá por toda la vida. La vida está llena de circunstancias adversas y devastadoras que serán como grandes desafíos, el cual nos llevarán a tomar grandes decisiones, en el cual vamos a salir triunfantes e ilesos a través, solamente es por la fe. Mira lo que Juan escribe. Primera de Juan, la epístola de Juan, el capítulo 5, verso 4. Juan dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Allí la palabra vencer al mundo, el mundo es cosmos, el medio ambiente que te rodea, el cosmos, el medio ambiente, lo que te rodea. Entonces dice, porque todo el que es nacido de Dios vence las circunstancias que el mundo le presenta. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, nuestra fe es lo que nos lleva a nosotros a ser victoriosos en una palabra que Dios nos da. Creer en esa palabra es lo que nos lleva a ser victoriosos ante las circunstancias adversas que vienen de parte del mundo, o los ataques o tentaciones que vienen de parte del enemigo. Pablo dijo, el justo por la fe vivirá, lo que indica subsistirá, se mantendrá firme ante los ataques de la vida. Dice el texto en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero si lo tomamos Hebreos, el capítulo 10, verso 38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieres no agradará mi alma. Lo primero está en Habacuc. En Habacuc, el capítulo 2, verso 4, dice aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará mi alma. Cuando nosotros hacemos un estudio de la vida de Job, el patriarca, la vida de Job, el patriarca, nos podemos dar cuenta que la fe en la credibilidad de Dios, en una palabra que Dios le dio, fue la que no lo dejó sumergirse en una derrota definitiva. Algunos historiadores, presta atención porque es más fácil cuestionar esto que creer que un hombre libró una batalla por fe, hablando de Job. Algunos historiadores y estudiosos de las escrituras, entre comillas, alegan que Job fue un personaje imaginario, ficticio, del cual se hizo un escrito en forma hipotética. ¿Por qué lo dicen? Porque alegan que Job fue un personaje imaginario de la cual se hizo un escrito en forma hipotética, ya que en la realidad, en lo psicológico, ya acudieron a los científicos, en la realidad, en lo psicológico, no hay un ser, humanamente hablando, que supere el estado de la cual supuestamente cayó este personaje llamado Job. O sea que esto es más fácil cuestionarlo que creerlo. Esos son los escépticos que dicen, mira, este tuvo que haber sido un robot, tuvo que haber sido un hombre de lata, de hierro para soportar esto, porque un ser humano psicológicamente no está para soportar estas cosas. Pero lo que nos han entendido es el lenguaje de la fe, que nos sostiene ante las situaciones adversas y difíciles que vienen de la vida, por lo cual el testimonio de Job. Yo hice un estudio del libro de Job. Un estado en la cual abarca lo moral. O sea, un hombre que haya caído en esta situación, psicológicamente es muy difícil que pueda soportarlo. Por eso creemos que es un personaje ficticio, imaginario, algo alegórico, pero que él no existió. ¿Por qué? Porque un hombre en el cual cayó un estado en cual abarca lo moral,
es decir, el ser juzgado y censurado injustamente por sus amigos, que abarca lo social, ya que su estado abarca lo social, ya que su estado de integridad fue puesto en duda ante la comunidad, abarca lo financiero, ya que su economía fue afectada, perdiendo todos sus bienes, en lo higiene, ya que su salud fue golpeada por una horrenda enfermedad, y en lo sentimental, ya que como padre perdió a su descendencia, perdió a todos sus hijos. O sea, ¿quién es este tipo de hombre? ¿O es un personaje imaginario, ficticio, que alegóricamente se presentó como para qué? Porque ¿quién resiste todo esto? ¿Quién no aguanta? ¿Quién no soporta? Mire esto. Todos estos estados en la cual Job cayó, lo debieron llevar a la más grande depresión, obsesión, decepción, obstinación, hasta irse al abandono o al estado del suicidio, es decir, al intentar en contra de su propia vida. La fe, óyase bien, la fe en la integridad de Dios fue lo que lo sostuvo y nunca decayó del estado espiritual. Se mantuvo como viendo al invisible por fe, porque es el único sentido que te permite ver lo invisible, la fe. En su más grande degradación, en la condición más degradante en la que puede estar ese hombre, sentado en polvo y en medio de cenizas, con una sarna que lo estaba matando, que dice que comía su carne y se rascaba hasta llegar hasta los huesos. En esa más grande depresión, obsesión, obstinación, él pudo clamar y decir por fe: yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para levantarme aún de entre los muertos. Ese Job fue libre, sí. Al final de la jornada Dios le libró, le sana, lo restaura financieramente, todo se le multiplicó, le dio hijas y todo lo hizo ¿por qué? Por fe. Ahora, él pudo haber abortado toda esta bendición, como muchos que han sido atacados, se han abandonado, se han ido al abandono, se sienten decepcionados de Dios. ¿Dónde está Dios? Se abandonan todo y se van y sueltan todo esto, porque no colocaron su mirada en el invisible, la cual es Dios, sino que pusieron su mirada en las circunstancias, porque parece ser que la prueba, la angustia, la persecución por lo que estamos pasando en el momento, como esto como que no va a terminar, porque eso es lo que Satanás, la circunstancia y la impaciencia nuestra nos dice, que esto como que no va a terminar, no vamos a ser libres de esto nunca. Resulta que Dios está en el negocio, Dios está en el asunto. Si soy una persona que amo a Dios como Dios me ama, que estoy en la intersección del Espíritu y estoy cumpliendo el propósito de Dios, todo lo que me pase me ayuda para bien. Todo lo que me pase me ayuda para bien. Dios va a responder por mí. Por eso Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para levantarme aún de entre los muertos. Aún si muero, Él me puede levantar de entre los muertos. Si analizamos el testimonio del apóstol Pablo, un personaje que me mueve después de Jesús, uno de los personajes que a mí me mueve es Pablo, entre otros, pero Pablo después de Jesús. Si analizamos el testimonio del apóstol Pablo, indiscutiblemente, sin lugar a dudas, fue la fe lo que lo sostuvo hasta lograr la encomienda que recibió del Eterno, que es predicar el evangelio a los gentiles. Escribir 14 cartas desde una cárcel, en una prisión. No estaba en una biblioteca, no estaba en una oficina con una silla presidencial rodante. Estaba en un oscuro calabozo y ahí escribió parte de sus cartas. No lo detuvo nadie. ¿Por qué? Por fe. Analicemos la lista que Pablo dejó asentado en las Escrituras como parte de su testimonio. Vamos a ver lo que Pablo dice. Presta atención que se lo voy a leer paso por paso y despacio, para que después que tengamos conocimiento de lo que este hombre pasó por causa del propósito depositado de Dios en su vida,
nosotros podamos preguntarnos por dónde estoy pasando y qué estoy haciendo yo entonces. Pablo dice, cito, además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, deshonras, mala fama de engañadores. Muchos engañadores me han dado mala fama, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin números, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, mas una vez he sido apedreado. 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces de peligro, de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en desnudez, en ayunos, en frío, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de toda, hasta hoy lo ha sido. Todo ese es el testimonio que Pablo da, por donde él ha tenido que pasar. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónicas y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corintos, puestos en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, mordido, el morir decapitado sin derecho a la defensa, y en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo, según lo que escribe en Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido en fe por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio ante los gentiles. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus cartas, sus epístolas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el Imperio Romano. Escribió sus cartas a Tito, a Filemón, a Timoteo. Estas cartas nos enseñan muchos de los fundamentos en la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento. Todo lo hizo, además del amor, por fe, en la convicción que tenía en las verdades del reino eterno. Por fe. No fue fácil. Oiga la lista que le voy a dar. Para el resto de los discípulos, que algunos fueron confinados en una isla, el caso de Juan, otros fueron crucificados boca abajo, el caso de Pedro, otros fueron lapidados, el caso de Esteban, y para ustedes contar. Pero a continuación voy a presentar una reseña según la historia de la muerte de los discípulos, el cual entregaron sus vidas por causa de la proclamación del evangelio, por el testimonio de las verdades del reino en relación a Jesús, y todo lo hicieron además del amor, lo hicieron por fe, una entrega total. Hubo fe en ellos. Estaban persuadidos de la verdad del reino, estaban claros, porque una cosa es estar convencido en el alma y otra cosa es estar persuadido en el espíritu. La mayoría de nuestros cristianos en nuestras congregaciones están convencidos en el alma, pero no están persuadidos en el espíritu. Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Murió por una herida de espadas. Marcos, el escritor de los evangelios, de uno de los evangelios, aunque no fue apóstol de Jesús entre los 12, siendo un escritor de uno de los evangelios, también entregó su vida por Jesús.
murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta el morir. Lucas, el médico amado, médico de cabecera de Pablo, compañero de milicia del apóstol Pablo, por igual, no estuvo entre los apóstoles de Jesús. Fue un historiador, médico en sus tiempos de los mejores, compañero de milicia del apóstol Pablo, entregó su vida por la causa en fe, fue ahorcado en Grecia como consecuencia de sus tremendas predicaciones a los perdidos, y todo lo hizo por fe. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme caso, en una paila con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, este apóstol Juan fue librado o se libró milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas llamada Patmos. Él recibió y escribió las revelaciones de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis. En esta isla de Patmos, ahí fue donde recibió las más grandes revelaciones, escatológicamente hablando. El apóstol Juan fue librado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús y lleno de fe. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro, el apóstol, él fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma forma como fue crucificado su maestro. Por favor, crucifíquenme boca abajo. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de 100 metros de altura desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Todo lo hizo por fe, lo sostuvo la fe. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia de los primeros cristianos, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe por fe en Jesús. La doctrina la defendió por fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución, impactado por la convicción de Santiago. Este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ser cristiano o por cambiar su fe al cristianismo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por sus predicaciones en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras de Andrés, cito: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz.
La cruz nos evoca inequivocadamente al cuerpo de Cristo colgado en ellas. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta expirar. Ahí en la cruz, él predicaba por 2 días hasta expirar, hasta morir. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Jesucristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Tomás fue atravesado, el incrédulo, después defendió la fe. Fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en Cristo en esa región. Por igual, mis hijos, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Nada. ¿Cuál ha sido la persecución? El ataque. Por igual, no va a ser fácil para nosotros. No soy el profeta del desastre. Pero si usted es una persona que se enseña con el reino de la luz y afecta a las tinieblas, usted va a tener persecución. Por igual no va a ser fácil para nosotros. De una u otra forma vamos a ser atacados. Pero tome en cuenta esta palabra en fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien dijo que cuando las cosas van tan bien en el ministerio que estamos desarrollando, en el llamado que Dios nos hizo, es porque algo estamos haciendo mal. Porque no existe ni ha existido un ministerio que esté afectando las tinieblas sin tener oposición. Ni de modo que te vas a subir a un cuadrilátero a tirar golpes al aire, menos que estés librando una batalla contigo mismo. Que es cuando Pablo dijo, golpeo mi propio cuerpo. Pero ni modo que te subas a un cuadrilátero a tirar golpes tú solo si no tienes un enemigo que estés afectando y que va a venir en defensa de sus bienes. Si usted es una persona que está afectando las tinieblas porque está comprometido con la luz, usted va a tener oposición, usted va a tener ataques. Por muy difícil que sea la tarea, no nos detengamos. Siempre he dicho que el problema no es el problema. No, el problema no es el problema en sí, sino cómo nosotros vemos el problema. Jocosamente a veces digo que cuando el rey Saúl vio a Goliat, digo, este hombre es tan grande que no lo puedo tumbar. Pero cuando David vio a Goliat, digo, este hombre es tan grande que no lo voy a pelar con la pedrada que le voy a dar. No es el problema, es cómo yo estoy viendo el problema. Los ataques, las dudas, las persecuciones, las enfermedades, los problemas financieros me intimidan, me amedrantan, me acobardan, me llevan una vida de dudas, de temores, de ansiedades. O me levanto en fe y le creo a Dios, porque Dios fue el que me llamó, Él va a responder por mí. Señores, por muy difícil, oigas esto, por muy difícil que sea la tarea, no nos detengamos. Jamás no nos detengamos. Vamos a avanzar. No nos olvidemos nunca que el ministerio es para los vencedores. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos y los que superan esa violencia lo arrebatan. Cuando yo fui ordenado al ministerio el 5 de febrero de 1991, habían como 1000 personas en la iglesia Esmirna, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Pastoreaba el pastor José Ramón Medina. Allí se me acercaron mucha gente a felicitarme. Maestro, lo felicitamos, Dios le bendiga, pa'lante, triunfo. El camino es grande, las bendiciones que vienen son fuertes. Dios te va a usar grandemente y para usted de contar. Pero se me acercó un anciano, aproximadamente como a sus 85, casi para unos 90 años. Y me dijo, maestro, hoy te ordenan al ministerio. Yo creo que ese hombre tenía en ese tiempo, ya él murió, él partió con el Señor, tenía como sus 65 años en el ejercicio del ministerio. Y se me acercó y me dijo, maestro, hoy te ordenan.
a una tarea que no es fácil. No es fácil. Jehová, Rey de los ejércitos, irá delante de ti como poderoso gigante. Y yo, amén. Pero nunca se te olvide que detrás va el diablo. Jehová va delante, pero detrás de ti va el diablo. Él va a buscar la forma de cómo hacerte detener o cómo hacerte regresar en el llamado que Dios te hizo. Él sabe que si le crees a Dios, Dios va a hacer contigo grandes cosas. Él lo sabe. Pero Él lo sabe que si te llenas de dudas, de temores y ansiedades, vas a cercenar la posibilidad de las cosas que Dios puede hacer contigo. Por eso Él va a atacarte a través de enfermedades, problemas financieros difíciles vas a pasar. No soy el profeta del desastre, pero son las verdades del reino, que no hay que negarlas. Las enfermedades van a venir, problemas económicos van a venir, aún problemas en el hogar pueden venir, con tus hijos pueden venir. Pero todo eso lo resistes es a través de la fe. De la fe. Jehová va delante de ti, pero detrás del diablo. Resístelo a través de la fe. Un mensaje que lo he sostenido hasta hoy. Siempre que he tenido momentos duros, difíciles, persecuciones, de enfermedades terminales, donde he tenido que librar batallas de enfermedades que para la ciencia no tenían cura, las he tenido que librar por fe. Y la fe en la palabra es lo que permitió la intervención del Espíritu en mi vida, produciendo mi sanidad, posesionalmente hablando de lo que la Biblia dice que ya yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Fue por mediante la fe en la gracia de Jesucristo, en el sacrificio, en los clavos, en las heridas, en las coronas, en el dolor, en lo que Él pasó, para que yo fuese heredero de las bendiciones del reino. Pero lo obtuve por fe, porque hay un precio que se pagó. Posicionalmente hablando, ya Jesús pagó un precio. Pero hay un precio que yo debo pagar que no tiene que ver nada con remuneración ni con dinero, pero tiene que ver con fe, con creencia, con obediencia, con paciencia, con consistencia, con perseverancia, con humildad, con quebrantamiento. Grandes cosas que yo debo hacer para que las verdades posicionalmente hablando que se dieron en la cruz, en Jesús, en su sacrificio, y fueron confirmadas con su resurrección, hay cosas que yo debo hacer para que eso sea una verdad en mi vida, posesionalmente hablando. Esto no es cuestión de pactar, ni de primicias, no tiene nada que ver con dinero, porque no hay nada remuneradamente que yo pueda dar al reino o a Dios para comprar los beneficios del reino. Nada, todo se dio por gracia. Pero se dio por gracia y lo voy a obtener por la fe. Por la fe que yo deposite en una palabra que ya Dios determinó en relación a mi beneficio, a mi legado, a mis promesas, a lo que yo soy, a lo que yo tengo y a lo que yo puedo en Cristo Jesús. Yo no predico un evangelio de oferta. Un evangelio de oferta donde te dicen las bendiciones, la herencia, el legado, lo que Dios te va a dar, lo que viene sobre ti, milagros financieros, lo que Dios va a abrir, las puertas de los cielos se van a abrir y vendrán bendiciones hasta que sobreabunde y verás la gloria de Jehová sobre ti. No, yo no predico ese evangelio. Todo eso es una verdad, pero para que eso se dé, pero, siempre está el pero, para que eso se dé, hay principios del reino del cual yo tengo que conocer, caminar y cumplir en ellos para que esas cosas se den. Vuelvo a repetir, no hay nada remuneradamente hablando que yo pueda pagar por las bendiciones, pero sí hay cosas que yo debo hacer, que se consideran un pago, se consideran un cumplimiento de principios, de las cosas que un precio que yo debo pagar para que las cosas se den. Siempre de mi parte, siempre he dicho que Dios no nos ofrece en el ministerio o en el llamado que tenemos un camino fácil, pero sí una llegada segura. Vamos a tomar en cuenta que los llamados que Dios hace son considerados como grandes retos, grandes decisiones, que solo lo podemos librar es por fe.
Solamente por fe la podemos librar. Dios nunca te va a llamar a hacer algo que tú puedes hacer. Dios te va a llamar, siempre que Dios te llama a hacer algo, te va a llamar a hacer lo imposible. Lo imposible. Porque Dios está incluido en el negocio. El Señor me dijo en una ocasión, en el llamado que te hice, haz tú lo que puedes hacer, humanamente hablando, y déjame hacer a mí lo que tú no puedes hacer, porque necesitas una intervención divina. Y para que haya una intervención divina en lo que yo te llamé a hacer, necesito, entre muchas cosas, la fe. No te olvides nunca esta verdad, me dijo el Señor. Fue mi Hijo, por el Espíritu, quien levantó a Lázaro. Eso es lo imposible. Yo intervine por el Espíritu y levanté a Lázaro, pero fue Marta y María los que lo desataron. Fue mi Hijo, por el Espíritu, en la intervención del Espíritu, que levantó a la hija de Jairo. Eso es lo imposible. Ahí intervine yo por mi Espíritu, a través de mi Hijo como canal. Pero fue Jairo quien le dio de comer. Entonces hay cosas en las cuales tú puedes hacer en el llamado que te hice, y hay cosas que tú no vas a poder hacer en el llamado que te hice porque necesitas de mi intervención. Y es cuando yo quiero que entiendas esa verdad. Nunca trates de ocupar el lugar que me corresponde a mí, porque eso es pecado, eso es herejía, eso es eso es blasfemia, y esa es la ofensa más grande que tú puedes hacer en contra de mí. Porque fue lo que Satanás quiso hacer. Sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. La actitud de mi Hijo Jesucristo fue diferente a la de Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Mi Hijo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y ahí estuvo la grandeza. Tú entiendes que eres hijo de Dios. Tienes la vida de Dios. Tienes la justicia de Dios. Tienes la gloria de Dios. Mi gloria está contigo, porque la gloria que me habéis dado yo se la he dado a ellos. Mi Hijo me permitió compartir mi gloria contigo. Compartí mi trono. Está sentado a mi diestra juntamente con Cristo Jesús. No hay nada, José Briceño, me dijo Dios por el Espíritu, que yo tenga que no sea tuyo. Todo lo que es mío es tuyo. Y tienes que entender que todo lo que es tuyo es mío. Aún tu vida me pertenece a mí. En Cristo estás completo. Mi Hijo te hizo completo. Yo te hice completo en mi Hijo. Nada te falta. Nada te falta. Nada te falta. Tienes que entender bien esa verdad. Pero estás copado, dotado. Óyeme, no eres un Dios en la tierra. Nunca trates de ocupar mi lugar. Nunca digas que somos dioses. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Tú eres hijo de Dios, con justicia, con vida, con mi gloria, con mi espíritu en ti. Y fuiste llamado a hacer las mismas cosas que mi Hijo hizo, y aún mayores. Porque además de tener el Espíritu en ti, como lo tuvo mi Hijo, tienes a mi Hijo sentado a mi diestra intercediendo por ti también, a favor de ti. De modo que búscame algo en el mundo que tú no puedas lograr hacer. Uno, con la justicia que te di, la vida que te di, la justicia que tienes, el espíritu que tienes, el llamado que te he dado, las promesas, las bendiciones y el legado que tienes. Y sobre todo eso me tienes a mí. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Para Dios nada es imposible. Para el que cree, todo es posible. No hay nada en el mundo, circunstancias, situación o vida en la cual te puedan tirar a tierra. Porque yo te he capacitado y te he dotado con todo mi ser. Tú tienes que tener una identidad tú tienes que tener una identidad. ¿Quién tú eres en mí? ¿Qué tú tienes en mí que tú puedes en mí? ¿Quién tú eres? ¿Qué tienes y qué puedes? ¿Quién tú eres? Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Eres cabeza, no eres cola.
Estás bendecido en tu entrada y en tu salir. Estás tan bendecido que estás sentado y está el Padre juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué tú tienes? Tienes poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío sobre el diablo, la miseria, el mundo, la enfermedad, la derrota, el pecado, el infierno. Aún las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Vendrán por un camino contra ti, por 7 caminos tendrán que huir de ti. Ningún arma forjada contra ti prosperarás. Condenarás toda lengua que se levante en contra de ti. En Jehová hollaréis serpientes y escorpiones, por lo cual estás seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar de mi amor. ¿Qué tú puedes? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque para todo tengo recursos en Cristo que me ha dado todo su poder, dice el texto original. En el griego no se escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el griego se escribió porque para todos tengo recursos en Cristo que me ha dado todo su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está. ¿Qué tú más quieres? Por eso es que a Dios no lo mueven lágrimas de resignación y de impotencia. Porque no tiene sentido que estés llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. El Padre eterno, el Elión, el Elohim, el Olam, el Shakenun, el Shaddai, el Jireh, el Rafa, el Rahab, el Yo Soy, el Shakenun, el Yo Soy, el Echab, el eterno presente. Es mi Padre. Es mi Padre. El Dios que todas las aguas del mundo caben en el hueco de sus manos. Acá en el hueco de las manos de Dios, el océano Índico, el océano Atlántico, el Pacífico, ríos, mares, archipiélagos, lagos. Todas las aguas del mundo caben aquí en el puño de las manos de Dios. Tapa el cielo con la palma de sus manos. Conoce cuántas estrellas hay en una constelación, millones y millones y millones y millones, etcétera, de millones. ¿Cuántas constelaciones hay? Millones y millones y millones, etcétera, de millones. ¿Cuántas estrellas en una constelación? Pero millones y millones, etcétera, de millones. La Biblia dice que Dios conoce el número de las estrellas y las llama por su nombre a cada una de ellas. A cada una de ellas. Ese es el Dios que tú le sirves y que yo le sirvo. Ese es el Dios que está a nuestro favor. Ese es el Dios que está esperando que tú creas y toques el mar para que se abra. Moisés se tiró de rodillas y Dios le dijo: Moisés, no es tiempo de orar, es tiempo de accionar. Toca el mar y se abra. Lo tocó y se abrió. El texto dice: con el soplo de tus narices. El soplo de tus narices. La palabra soplo es ruach. Neuma del griego, ruach del hebreo. Ella está hablando del Espíritu Santo. Dios sopló con sus narices y se abrió el mar. Con el soplo, dice el texto, de tus narices abriste los mares y se abrieron. Y después lo volviste a cerrar. Ese Dios de Moisés, de Josué, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Eliseos, y para ustedes contar, el Dios de los reyes, jueces, sacerdotes y profetas, está a nuestro favor en una mejor dispensación, en la dispensación de la gracia. Búsqueme algo que Dios no pueda hacer y búsqueme algo que Dios no pueda hacer a través de la fe que tú deposites en lo que Él dijo. Búsqueme. Nuestra próxima clase vamos a hablar la otra razón, que la fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad. Es vital para las demás armas. De ella depende las funciones de las demás armas. En nuestra próxima clase vamos a dar, ¿ok? Mis hijos, se despide el maestro Briceño por este momento. Hasta nuestra próxima clase. Que el Eterno nos haga escuchar este mensaje y asimilarlo. Y meternos en el espíritu y forme un carácter para las grandes cosas que vienen, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.